¿Quién paga los daños del refresco? Soy Alejandro Calvillo y esta es la videocolumna para esta semana en Sin embargo, y la he titulado así: ¿Quién paga los daños del refresco? Hace 13 años lanzamos en las calles de la Ciudad de México y en las redes sociales una campaña para informar sobre las cantidades de cucharadas de azúcar que tienen los refrescos. Hace unos días una imagen muy similar fue presentada por el secretario de Salud, David Kersenovich, y la presidenta Claudia Sheinbaum. La imagen en las calles y en muy diversos materiales que difundimos en las redes sociales es muy similar a la que fue presentada en la conferencia en Palacio Nacional. Esa campaña y toda la evidencia de los enormes daños de habernos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en el mundo forzó a establecer un impuesto de $1 por litro a estos productos, equivalente a un 10% del costo del producto en ese momento. Esa era la más importante recomendación para bajar el consumo, poner impuestos al producto y destinar los recursos a enfrentar el problema en salud. Recomendábamos destinar parte del recurso a bebederos en escuelas y espacios públicos y a la atención en salud de las poblaciones más vulnerables. Desgraciadamente, aunque México fue el primer país en establecer un impuesto a estos productos, acción que se volvió ejemplo a escala mundial, reproduciéndose en el Reino Unido, Sudáfrica, Portugal, Filipinas, India, etc., la tasa del impuesto fue muy pequeña, de solo el 10%. La recomendación es que fuera al menos del 20% para tener un impacto significativo. El anuncio de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de la que formaba parte este impuesto, se dio en un evento que encabezó el presidente Peña Nieto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, teniendo a su lado nada menos que al presidente regional de Coca-Cola. Eso explica por qué el impuesto fue tan pequeño y también explica por qué se nos impuso entre 2014 y 2020 un etiquetado que introdujo al país Coca-Cola, un etiquetado que llevaba al consumo de altas cantidades de azúcar. En fin, el impuesto al refresco tuvo su efecto en los primeros años, a reducir el consumo. Sin embargo, con el tiempo el impuesto se debilitó hasta que actualmente representa solo alrededor de un 5% del costo de estas bebidas. Las naciones y ciudades donde el impuesto se estableció por encima del 20%, y en algunas naciones, hay que decirlo, ha llegado incluso hasta el 50%, los resultados han sido muy efectivos a reducir el consumo de estos productos y en especial los beneficios se multiplican cuando los recursos recaudados se han destinado a la atención y salud de las poblaciones más vulnerables. Para dar una idea de la dimensión de la diabetes en México, retomo una información difundida por el Poder del Consumidor al inicio de este año. De acuerdo con un estudio científico publicado recientemente en la revista científica Nature Medicine, el consumo de estas bebidas es responsable de una tercera parte de los nuevos casos de diabetes en nuestro país presentados durante el año 2020. Una tercera parte de los casos de diabetes. En México, el número de personas que viven con diabetes ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022, en el año 2000 había 5.3 millones de personas que vivían con diabetes, año 2000, mientras que para el 2022 esta cifra estuvo cerca de triplicarse, con 14.6 millones de personas con diabetes. Para el año 2020, 150,000 personas murieron a causa de la diabetes. 22.500 de esas muertes por diabetes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. Habría que decir que también, si bajara el consumo de las bebidas azucaradas, muchas más
de esas muertes no hubieran ocurrido, más allá de esas 22.500 muertes que efectivamente se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas por diabetes, mientras que las muertes por enfermedades cardiovasculares en ese mismo año fueron 250.000 muertes. De esas, 23.500 muertes se atribuyen también al consumo de bebidas azucaradas. Es así que el total de muertes atribuidas al consumo de bebidas azucaradas por diabetes y enfermedades cardiovasculares en el año 2020 fue de 46.000. No hay que hacer una relación tan directa, pero hay que decir que los datos por el crimen organizado de muertes generadas por el crimen organizado es menor a las muertes atribuidas al consumo de bebidas azucaradas. Es decir, de estas bebidas que en un vaso, en un vaso de este tamaño, de unos 250 mililitros, puede haber 5 cucharadas cafeteras de azúcar. Eso es un daño brutal al organismo, y más si esto es de manera regular. El costo del tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, los gastos anuales en tratamiento y complicaciones derivadas de la diabetes superan los 50,000 millones de pesos, nada más en el Seguro Social. El tema aquí es quién paga los daños provocados por la venta de estos productos. Mientras estas empresas se enriquecen, la sociedad se enferma, los sistemas de salud se colapsan y las finanzas familiares también se colapsan. En el pasado eran los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes, el Instituto Mundial de Investigación en Cáncer, la Federación Mundial de Obesidad, así como institutos nacionales y organismos sociales, quienes pedíamos el establecimiento de impuestos altos a estos productos para bajar su consumo y obtener recursos para los sistemas de salud enfocados en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, ahora los propios organismos financieros internacionales, sabiendo que los daños que provocan estos productos y que no son asumidos por las corporaciones y que estos daños son impagables para los sistemas de salud, se han sumado a recomendar altos impuestos a estos productos. Que no escuchen estos columnistas de los medios en finanzas que siempre están defendiendo a estas empresas, que escuchen que los propios organismos internacionales están exigiendo poner altos impuestos a estos productos. El Banco Mundial, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional se han sumado para llamar a establecer, junto con la Organización Mundial de la Salud, altos impuestos a estos productos. Ya no hay quienes defiendan esta lógica salvaje de ganancias de parte de estas corporaciones que dejan enormes daños en salud a los gobiernos y a la sociedad para llevarse grandes, enormes ganancias. Por eso exigimos impuestos para la salud, que bajen el consumo y dirijan de manera transparente los recursos a la salud de las poblaciones más vulnerables. Ya es hora. Gracias.